Estamos en nuestra tercera charla de café y nos acompañan con gusto la doctora Ángela María Gutiérrez de Colombia y el doctor César Carreazo de Colombia. Y hoy nos toca hablar del manejo refractivo del queratocono, para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si cuando tratan a un paciente con queratocono hacen algún tipo de compensación o corrección del vicio de refracción, o simplemente lo corrigen ópticamente y luego utilizan un anteojo o un lente de contacto. Ángela. Bueno, lo primero, cuando yo estoy frente a un paciente con queratocono, es ver qué grado tiene el paciente de queratocono, si está avanzado, si está incipiente. Si es un queratocono muy incipiente, también yo me fijo en la edad, entonces pensaría en corregirlo ópticamente, y si tengo alternativas, por ejemplo, quirúrgicas, porque le está avanzando el queratocono, pues le haría un crosslinking. Pero pues también estoy siempre pensando en corregirlo desde el punto de vista óptico. También hay otras alternativas como los anillos, que haría en casos que tienen un poco de miopía, que tienen astigmatismo, pensaría también en hacerles eso. Casos mucho más avanzados, por ejemplo, que son miopes y que quieren ver y tienen todavía una buena visión, yo pensaría en colocarles un lente Faki. Y ya casos en los que ya tienen la córnea con cicatrices, que hay alteraciones, pues ya les haría a ese paciente concretamente una queratoplastia, de preferencia laminar, excepto si hay una opacidad importante en el centro de la córnea. ¿Y de todo eso qué es lo que habitualmente más haces? ¿Combinación? No, hago de todo. Yo hago primero, no hago cirugías consecutivas, yo hago una cirugía y posteriormente, si hay que hacerle algo, le hago. Yo no hago PRK en pacientes con queratocono, yo solo les hago el crosslinking con una PTK. Siempre hago PTK en esos pacientes, pero no les estoy haciendo corrección refractiva. Pues básicamente es eso. ¿Haces PRK en queratocono? Sí. Yo enfoco al paciente, lo primero que hago es preguntarle qué quiere. Y de acuerdo a eso, su objetivo. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres que te disminuya las aberraciones ópticas, por lo cual estás insatisfecho y te sentirías bien con una gafa? ¿Quieres mejorar tu visión sin gafas? ¿Quieres tu expectativa es quedar sin gafas? Y de acuerdo a ese planteamiento tomo la decisión. Lógicamente, como dice Ángela, va a depender si es queratocono inicial, medio o avanzado. Supongamos que tenés uno inicial y otro avanzado. ¿Cuál es tu conducta? Bueno, en los iniciales, lo que hago inicialmente es clasificarlo y hacer un crosslinking, lo inicial. Si el defecto es bajo, algunas veces lo hago en el mismo procedimiento y en un segundo tiempo lo termino de corregir si me queda algo mínimo. Te hablo de ablacionar muy pocas micras. Esos son los únicos casos que hago PRK. Y la verdad es que los resultados son muy buenos, muy buenos. ¿Cuál sería tu límite superior de ametropía para ese caso? Depende del espesor de la córnea. Claro. Va muy proporcional del espesor de la córnea, pero, por ejemplo, yo nunca he tratado más de 2 dioptrías a un paciente con queratocono, en ninguno de los casos. Me parece que 2 dioptrías ya es bastante la ablación. Lógicamente va a depender del espesor corneal. Los anillos, yo no creo en los anillos. Yo los usé hasta hace poco tiempo, pero yo, a pesar de que desarrollé un anillo y lo saqué y tengo licencia para producir un segmento corneal, nunca he aceptado el resultado visual de un segmento. Nunca he estado satisfecho con los resultados de un segmento. Si bien deforman la córnea para mejorar una deformación, no son pacientes que quedan sin aberración óptica. Quedan con aberración óptica y quedan con anillos muchas veces, en la gran mayoría de los casos, en el eje visual o cerca del eje visual, en la zona óptica útil del paciente. Entonces son pacientes que en el consultorio tú puedes tener una buena agudeza visual 20-40, pero el muchacho está diciendo, pero doctor, yo tengo mala calidad, yo no veo bien. No ve bien porque está viendo como un paciente glaucomatoso, como un paciente sin campo visual.
¿Y cómo es en tus manos la predictibilidad? Esto es, lo que vos querés corregir con respecto a lo que lograste con los pacientes, con los anillos. Mari, mira, yo con los anillos me sentía muy limitado cuando lo usaba. ¿Por qué? Porque yo ponía el anillo y a veces sentía que sí, le mejoró un poquito al paciente, pero el paciente se fue con gafas o con lentes de contacto y yo no me sentía porque soy cirujano refractivo. Mi meta siempre es devolver a un paciente corregido. Y el queratocono es de las patologías más difíciles de corregir. Pero entonces, por eso, en todo este desarrollo, describimos una técnica que tú conoces, que es una resección, en donde sin anillo devolvemos la regularidad de la córnea y en ese momento sí puedo decir yo, ese paciente sí lo corrijo yo refractivamente. ¿Por qué? Porque tengo una córnea que marca el aparato, el topógrafo, me dice que no tiene queratocono. En cambio, con los anillos no. Con los anillos todos te van a marcar que tiene queratocono o no te lo lee el topógrafo en la parte del anillo. Porque, bueno, algunos quedan muy bien, pero la gran mayoría no. Con un anillo no tienes predictabilidad, es muy difícil. En cambio, cuando tú tienes este tipo de técnica que te corrige la regularidad de la córnea, no estás corrigiendo defecto refractivo, estás corrigiendo regularidad, estás volviendo una córnea irregular a un astigmatismo regular. Y ahí sí tienes toda la batería para hacerlo, para corregir refractivamente. O le pones un lente fáquico, o le haces una PRK, o ya decides qué hacer. ¿Qué opinas, Ángela, de la predictibilidad de algunos procedimientos en el queratocono? La predictabilidad. Yo pienso que todo es cuestión de seleccionar el paciente. Uno sabe, por ejemplo, que con el crosslinking no es que uno vaya a buscar predictabilidad porque la corrección no es una corrección refractiva. Puede que se aplane un poquitico, pero no más, y uno no sabe cuál es el que se va a aplanar. Queratométricamente se pueden aplanar, pero eso no lo ve el paciente. Lo de los anillos, yo hago cierto tipo de defectos para anillos que sé que me quedan muy bien y que les corrige el astigmatismo. ¿Tu paciente ideal para un anillo? Un paciente que tenga -2, -4 o -2, -5. Probablemente le voy a bajar la miopía y le voy a bajar el astigmatismo. Yo les advierto que van a quedar con halos, pero curiosamente el paciente le dice a uno, no, a mí no, para mí eso, doctora, no es problema porque yo por la noche no veo bien. Entonces son pacientes que no tienen buena calidad, digamos, de visión en las noches. Yo a un paciente que tenga una miopía muy alta no le hago el anillo a menos de que hacerle con los anillos de 340, pero no tengo mucha experiencia con eso y muchas veces yo pienso que hay pacientes que uno les puede ofrecer un lente fáquico y van a conseguir realmente una buena visión. Ese sería un caso que me parece que sí tiene bastante predictabilidad de todos los que hacemos procedimientos que se hacen para pacientes con queratocono, sería ese. Porque incluso aún en un trasplante de córnea hay muchos que quedan muy bien. He estado haciendo una revisión de pacientes operados por mí con queratoplastia laminar y bastantes quedan muy bien. Sin embargo, uno no le puede asegurar al paciente que va a quedar sin astigmatismo, que va a quedar sin miopía, empezando porque muchos de esos pacientes que tienen queratocono son pacientes miopes, que de entrada, si uno les toma una longitud axial antes de hacerles cualquier procedimiento, muchas veces son pacientes que tienen ojos un poco más largos de los normales. Entonces, quizá el que tiene mayor predictabilidad es un lente fáquico, pero escogiendo muy bien el paciente. Después yo diría que los anillos. Las queratoplastias es relativo, hay casos que quedan muy bien. Y el crosslinking, pues eso no es para corregir nada refractivo. Si bien en mis manos hay una modificación refractiva con el crosslinking, aunque uno no lo busca, la hay por desincurvación. No buscada, pero bueno, existe. Eso pero es muy pequeño. Es pequeño. Yo tengo mucha variable. Me pasa que pacientes no corrigen nada y pacientes que bajan 5 dioptrías. Esa es mi experiencia. Tengo una desviación muy grande. ¿Sí? Pero es que el crosslinking es parecido al anillo. En algunos casos uno dice, wow. Es que no es el objetivo. No es el objetivo. En algunos casos te va súper bien. Tú dices, wow, ojalá todos me quedaran así. Pero no es la regla. La mayoría no son pacientes. Todos mejoran. El queratocono te mejora con lo que le hagas. Claro, está tan mal. Ven tan mal que mejora. Pero ¿cuál es el objetivo nuestro? ¿Hacia dónde vamos? Por eso yo nunca le digo a un paciente queratocono, te voy a hacer esto. No, tú necesitas 3 o 4 procedimientos para poderte
dar una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu Así es. promedio de cantidad de procedimientos en un 4. paciente con querato? ¿Ese es tu promedio? 4 promedios, de 3 a 4 yo hago. Lo primero, bueno, antes hacía primero crosslinking, ahora hago clac, que es una resección. Una vez ¿Qué quito los significa puntos. clac? La C es de Crescent Laser Assisted Keratectomy. Perfecto. Es una resección, no es en cuña, es una resección en creciente porque es de caras paralelas. Luna creciente. En luna creciente, es de caras paralelas, generalmente 270 grados, de acuerdo a los grados de queratocono, y se agranda hacia la base del cono. Entonces, ¿qué pasa con el clac? El Mira, clac, lo digo, está acá dentro de sí, este está en este capítulo. en este libro. El clac, ¿qué hace? Un estiramiento de la córnea. La córnea se adelgazó porque se elongó. Fíjate, ¿el anillo qué hace? El anillo aumenta el espesor y estira de otro lado, o sea, está deformando más para tratar de corregir una deformación, pero deforma más un sector también. El clac no. El clac no, el clac te reduce el radio. El problema del cono fue que se alargó, se adelgazó, y ese adelgazamiento está expresado en mayor longitud de radio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cortando el radio que el queratocono produjo de más. Al cortar el radio, la córnea vuelve a tomar una forma muy similar a una córnea sana, delgada, desplazado el cono hacia abajo porque lo jalaste. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una córnea ya más regular, mucho más regular, que me pide un tratamiento posterior en la zona donde no está el cono. O sea, le volteo, sí, claro, que tal que si le hago una PRK guiada, le voy a tocar es la parte de arriba al cono y no el sitio del cono. El cono lo protege. ¿Por qué? Porque es la parte que más corrigió. Entonces ya ahí no va a corregir. Es lindo el proyecto, es por eso. Ahora, tú le puedes hacer una PRK si es bajo el defecto, y si no, lo que dice Ángela, ya tú tienes una córnea regular, le pones un lente fáquico y se acabó el problema. ¿Usas lente fáquico? Sí. El cono tú le puedes poner lente fáquico de cámara anterior o de cara posterior, pero el cono tiene una cámara profunda. Entonces no es... otra cosa con el clac. Otra cosa importantísima con el clac. Te reduce la cámara anterior casi 300 y 400 micras. El promedio es entre 400 y 450, sí. Casi una córnea. Cuando tú le estiras, te baja la córnea, o sea, la córnea está acá, te la rueda. Entonces corrige la miopía y regularizas la córnea. Entonces tú te llevas sorpresa de menos 4, menos 7, paciente con más 2, menos 2, a 180, contrario al eje. O sea que corregiste. Si tenías menos 3, menos 7, corregiste el menos 3 un meridiano y menos 7, menos 10, y te quedó en más 2, corregiste 12 dioptrías con solamente hacer una recesión creciente. Y además la regularización de la córnea. Y lo regular del córnea. Entonces, para mí, yo creo que si esta tecnología llega como va a llegar seguramente, no habría indicación de segmentos. No habría indicación de segmentos. O se pondrán unos segmentos en algunos casos, pero es que el rango de corrección de esto es el mismo rango del de los segmentos. Yo no digo que van a desaparecer los segmentos, pero esto va a corregir de manera más fisiológica la córnea que los segmentos. En ese caso usaríamos, por ejemplo, segmentos para combinar con una cirugía de catarata. ¿Cuál es tu experiencia combinando una paciente con queratocono estable, 60 años, catarata, le haces la cirugía de catarata, pones anillos, no pones anillos, complementás, esperás a ver qué tipo de visión tiene post-faco y recién ahí complementás tal vez con un anillo, ¿no? Sí, yo primero haría la cirugía de catarata, y esos pacientes tienen astigmatismo, entonces pensaría en colocarles un lente tórico si es posible, y ya después yo miraré a ver qué pasa. No, si les quedó algo residual de astigmatismo, que seguramente les va a quedar algo, yo lo dejaría así, no le pondría nada. Creo que es suficiente colocándole el lente intraocular, lente tórico, y ojalá tratar de hacer una corrección buena. Bueno, por último, cuéntenme, que es algo que les gusta a los adictos a charlas de café, el peor caso o algún caso interesante que hayan tenido de pacientes con queratocono. Pues usualmente los casos que uno piensa interesantes no, son casos en los que uno ha tenido complicaciones. Pero recuerdo una niña que la operé de una queratoplastia laminar por un queratocono avanzado, una cirugía que me quedó muy bien. Esa paciente quedó con neutro después de una laminar, y conducía motocicleta y tuvo un accidente
y llegó pues a la clínica sin el cristalino. Se le había abierto por la cicatriz de la queratoplastia laminar la córnea. Bueno, en resumen, la suturé, la córnea no se le dañó, sigue transparente, sin cristalino. Tocó colocarle después una válvula porque hizo glaucoma. Ella era una presentadora de televisión y pues con todo lo que eso significa. Sí, el posoperatorio de todo eso fue terrible, pero afortunadamente ella pudo seguir con su profesión. Y bueno, actualmente usa un lente de contacto en ese ojo. Había pensado de pronto en colocarle un lente, pero además de que perdió el cristalino, perdió iris. Entonces, pues no. ¿Existe alguno cosmético también, un lente de contacto con iris? Sí, está, pero el problema es que tiene la válvula. Entonces también no es fácil colocar un lente cosmético. Pero bueno, ella le pusieron un lente más pequeño y con ese lente ¿Y estéticamente cómo? Se ve muy bien, ella está muy contenta y siguió con su profesión, pero pues fue un caso un poquito doloroso por eso. Claro, claro. César, ¿recordás alguno? Sí, tengo una paciente estrella, porque es una paciente muy conflictiva, que se metió por el servicio social y por algún motivo se paró el microquerátomo o algo y se pospuso la cirugía, volvió al retoque y se programó como paciente primera vez y le pasaron el microquerátomo un mes o al mes y medio, y el segundo corte hizo un doble corte, se levantó el anterior, claro. Y cuando se repuso quedó con una imagen topográfica que tú la ves y es un queratocor. Entonces yo le di toda la explicación. La paciente se quejaba de que veía 4 imágenes, estaba en el eje visual, era desesperante la paciente. Llegó a mi consulta y me dijo que yo era el responsable porque la institución era mía. Y a partir de ese momento la complicación era mía, a pesar de que yo no la operé inicialmente. Y me tocó aceptarla como mía, me llegó con una actitud muy fea. Ese enfrentamiento paciente-doctor es bien difícil, es bien complicado. Y me tocó pararla, me tocó hablarle fuerte y decirle, mira, yo no te operé, pero yo te soluciono tu caso, te lo puedo solucionar. Pero antes de que yo te lo solucione, pide otra opinión, ve donde quieras. Y la mandé donde una cirujana experta que efectivamente le dijo lo que la topografía había dicho. Había una ectasia, la causa no la conocía porque no conocía el antecedente de la cirugía, pero que había una ectasia y ese tipo de ectasia era muy difícil de manejar porque la imagen era horrible, el centro de la córnea. Le dijo que no tenía alternativa sino una queratoplastia. Ella volvió a la clínica y desconsolada totalmente. Yo le dije, mira, sí, la solución es una queratoplastia, pero hay una queratoplastia que es, no, olvídate que es trasplante ese que tú crees que te va a quitar tu córnea todo. Es cambiar la capita anterior para hacer una cirugía lamelar. Y quedas bien, seguramente vas a quedar bien. Yo tragaba saliva cuando le decía eso. Y efectivamente quedó bien, quedó satisfactoriamente bien. Nunca quiso corregirse el defecto residual que le quedó un poquito miope, y ella era 45 años, entonces quedó compensada. Hoy en día es una buena amiga, pero no paga la consulta. No tan buena amiga. No, llega toda chistosa, pero me hizo sufrir tanto, duré 3 meses de esos pacientes que te estresan, porque era una paciente de la élite, una paciente claro. Que, como le decía yo, te metiste por un servicio social. Esos no son servicios para personas como tú, es un servicio para ayudar a personas necesitadas. ¿Y por qué hizo eso? Para ahorrar dinero, porque es un servicio más económico. Más que estrella. Y el esposo, por lo menos el esposo me daba la razón por su actitud. Claro. Pero lo pude solucionar, pero la verdad es que son situaciones difíciles. Que nos toca vivir a diario. Quiero cerrar que con 2 palabras le digan, ¿qué le dirías vos también pensalo, a los jóvenes que nos están escuchando del otro lado frente al manejo del queratocono? 2 palabras de consejo al que está empezando a especializarse en esta apasionante subespecialidad que es córnea. ¿Qué le dirías? Muy breve. ¿Qué consejo le darías? Yo lo que le diría es que el manejo del queratocono, que es el tema, ha avanzado mucho. Cuando yo empecé a hacer mi práctica de oftalmología, a estos pacientes prácticamente las opciones eran o los anteojos,
si eran defectos pequeños que le permitían tener buena visión o un lente de contacto, y la otra opción era un trasplante de córnea. Ha surgido en los últimos, digamos en esta década, una cantidad de procedimientos alternos que eso sin lugar a dudas va a beneficiar y ha estado beneficiando mucho a nuestros pacientes. Seguramente van a venir otras cosas muy buenas en un futuro, pero lo que les pediría es que lean mucho sobre eso, que se informen y que de todas formas van a poder ofrecerle algunas alternativas a los pacientes de queratoconía. Sí, lo que dice Ángela, el queratocono ha cambiado mucho. Sí, yo creo que es lo que más ha avanzado. Lo que más ha avanzado. Yo tengo casi 10 años que no hago un trasplante de córnea, un queratocono, trasplante penetrante. Yo a todos los pacientes de queratocono grado 4 con hidrops, leucomas, les hago cirugía lamelar. El que es experto en cirugía lamelar manual, lo puede hacer manual. En hidrops ya es más difícil hacerlo manual porque se rompe con el láser, con la técnica que yo hago con el láser me queda mucho más fácil hacerlo. Pero cuando tú ves niños de 8 años, 9 años con cirugía lamelar, con hidrops, porque tengo niños de 9 años que tenían hidrops, que le pongo los parches, espero que cicatrice y le hago la cirugía. Son niños que te ven 20, 40 edición, con su endotelio, que eso antes era impensable. Esos son niños que van para queratoplastia penetrante en cualquier parte del mundo. Y que hoy en día hay tecnología que no se ha difundido mucho, pero hay tecnología para hacerlo. No son cirugías fáciles, son cirugías de mucho truquito y cosas, pero que vamos para allá. Y creo que el estiramiento corneal va a cambiar la forma de enfrentarse al queratocono. Y va a ser una cirugía que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Sí, un estiramiento corneal que va a dar mucho de qué hablar en el futuro, y creo que hoy no podemos decir todavía que curamos el queratocono, porque el queratocono no se cura, pero sí le vamos a devolver buenas visiones a los pacientes con queratocono. Que no es poco. Muchísimo. Bueno, les quiero agradecer profundamente a los dos por compartir este café. Ángela, un verdadero placer. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Por favor.